Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Muy buenos días. Bueno, pues continúo con ustedes en esta mañana, en este espacio, en este tiempo en el que pues tenemos una reflexión. Comparto con usted una reflexión en función de una lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, y que pues nos da la idea es una orientación, una explicación de la misma, el contenido de ella, de la palabra de Dios, la explicación de lo que se está diciendo ahí. Porque miren, no pretendemos ni pretendo saber todo, pero pues sí tratar de compartir con ustedes hoy algo que la palabra de Dios nos dice, y en función de este material de reflexión, de tiempo devocional, que se llama Tiempo con Dios. Y hoy lunes retomamos sábado, domingo y lunes, en función de que pues es diario. Y el sábado el título dice así: siguiendo el ejemplo del Señor. Mateo 23 del 1 al 12 dice así: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con sus dedos. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de la escritura escrita en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Y desean que la gente que los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame maestros. No deben de pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre o a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en los cielos. No deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su única guía. El más grande entre ustedes deberá servir a los demás, porque el que asimismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Muchas veces nosotros juzgamos por las apariencias, pero Dios rechaza a los hipócritas que buscan ser vistos por los hombres. Tanto los escribas como los fariseos decían haber recibido la autoridad de Moisés, leían la ley y la interpretaban a su manera, y luego exigían su cumplimiento por ser la palabra de Dios. En realidad lo hacían por recibir la honra de sentarse en las primeras sillas, solamente permitidas a los rabinos. Por ello, un rabino era un maestro. Eso es lo que quiere decir rabino, maestro. Pero ellos no ponían en práctica sus propias enseñanzas, mientras que al pueblo imponían el deber de cumplir hasta los mínimos detalles de la ley. Ellos incumplían la ley en secreto. Se esforzaban en aparentar piedad delante de los hombres y se enfocaban en ciertos ritos religiosos y formalidades a fin de recibir reconocimiento de los demás. Tanto los hipócritas como las apariencias tienen como fin ser más que otros, y por tanto es un pecado contra Dios. Nunca debemos jactarnos de haber alcanzado cierto grado de piedad, sino dejar que el poder de la santidad obre en nuestras vidas. Jesucristo es el mayor ejemplo de la excelencia a seguir por los cristianos. El Señor enfatizaba en varias ocasiones que nadie puede ser un verdadero maestro, padre y líder. Solo Cristo es el único a quien debemos anhelar y seguir. Los hombres son simplemente hermanos en Cristo, a quienes debemos amar y servir. En ciertas circunstancias llamamos a algunos maestros, padres o líder,
pero nunca debemos olvidarnos de que somos discípulos de Cristo, nuestro único y verdadero Maestro y líder. Entreguemos a los pies del Señor nuestra jactancia, el deseo de ser en nuestras jactancias y el deseo de ser enaltecidos por otros, para ser servidores humildes que le glorifican. Aquí es muy sencillo. Creo que el Señor Jesús fue un ejemplo de servicio, de humildad, de sencillez. Él vemos en la descripción, algunas de las historias que se nos describen en la Biblia, en la palabra de Dios, como él lavó los pies a los discípulos. Cuando el Señor Jesús se lo hace a Pedro, pues él dice, no, maestro, ¿cómo me lo haces a mí? ¿No? Pero él estaba enseñando cómo debería de portarse un verdadero maestro, enseñando con el ejemplo. Pedro, todavía impregnado de las enseñanzas de los fariseos, dice, no, pues es que yo soy el que tengo que servir al maestro, yo que soy el de abajo tengo que servir al mayor. Pero el Señor el Señor Jesús desafía todos esos modelos y dice, no, yo tengo que servir, vengo a servir a ustedes. Y el mayor debe de servir, y él lo hizo con el ejemplo. Esa es la gran diferencia. Entonces él está aquí, pues evidentemente que entra en un choque directo contra todos estos grupos de su tiempo, que pues bueno, sigue, digo, en este caso creo que el ser humano seguimos comportándonos muy parecido. No igual, iba a decir igual, pero no, muy parecido. Los que nos sentimos importantes queremos estar en las primeras filas, deseamos ser servidos, pero el Señor Jesús dice, no, tú viniste a servir. Y no te la creas, dice, no eres grande porque enseñas o algo, no, tú vienes a servir. Y ahora sí que remángate las mangas de camisa y a servir. Y el Señor Jesús lo hizo así. Dio esas evidencias y esas muestras. Bien, bueno, ahora